Hola, soy Stephanie, bioquímica reciente de primer año, y hoy voy a presentar un Ateneo titulado Anticoagulantes orales directos, aplicaciones y el rol de laboratorio. Este Ateneo lo realicé durante mi rotación del sector hemostasia. ¿Cuál es la función de un anticoagulante? Los anticoagulantes ayudan a mantener la sangre fluida y a prevenir la formación de coágulos. Existen diferentes agentes anticoagulantes de administración oral y parenterales. Los anticoagulantes o las drogas de administración oral son los más conocidos como los anticoagulantes orales directos, los DOAC por sus siglas en inglés, y los antivitamina K. Durante el transcurso de este Ateneo lo vamos a ver en detalle los anticoagulantes orales directos. Son medicamentos inhibidores específicos de factores de la coagulación activados que no requieren el ajuste de dosis con una determinación en el laboratorio, ya que tienen un efecto anticoagulante más predecible. Con ellos se ha generado un nuevo escenario en la práctica de anticoagulación. El uso de los DOACs se ha incrementado en los últimos años de manera tal que en algunos países de Europa y los Estados Unidos, entre el 60 y 70% de los pacientes anticoagulados empiezan su tratamiento con alguno de estos agentes. En Latinoamérica y concretamente en Argentina, posiblemente el porcentaje de anticoagulados con DOAC sea cercano al 20 al 30%. Ahora bien, ¿por qué será este porcentaje tan bajo en Argentina? Vamos a verlo más adelante. Este número igualmente crece constantemente y es muy probable que en el futuro lleguen a ser los medicamentos más usados como antitrombóticos orales. De manera general, vamos a ver un poco el mecanismo de acción de las cumarinas, que son antivitaminas K, que inhiben en la vía intrínseca a los factores 9, 10 y 2 y en la vía extrínseca al factor 7. En cuanto a las heparinas de alto y bajo peso molecular, actúan de una manera indirecta sobre la antitrombina, potenciando su efecto e inhibiendo a los factores 10 activado y 2 activado. En cuanto a las drogas de los anticoagulantes orales directos, como bien su nombre lo indica, inhiben directamente al factor 10 activado y a la trombina o el factor 2 activado. Para poder comprender los pros y los contras de los nuevos anticoagulantes orales, su mecanismo de acción y diferencias entre otros agentes anticoagulantes, tenemos este cuadro donde podemos ver que la administración de los anticoagulantes directos es oral igual al que los antivitamina K, no así en las heparinas. Tienen un comienzo de acción rápida. Los antivitamina K, como todos sabemos, va a depender del tiempo de vida media de cada factor. En cambio, los anticoagulantes como los DOACs, que van de hecho a inhibir un factor específico, van a tener un mecanismo de acción rápido, al igual que las heparinas de alto y de bajo peso molecular. Lo más importante, la dosis fija. A diferencia de todos los otros que se regula según el paciente y las heparinas de bajo peso molecular que se ajusta con el peso. Esto va a tener la ventaja de que no necesita control, solo en situaciones especiales, hablando de las heparinas de bajo peso molecular, como por ejemplo en obesos, en pacientes renales por el mecanismo de eliminación, en niños por el tamaño y en embarazadas. Los DOAs inhiben a la trombina ligada a fibrina o el factor 10 en el complejo tenasa. En cambio, ninguno de los otros lo hace. Tiene una escasa interferencia con drogas, con la dieta no interfiere y entonces lo hace mucho más elegidos. Los antivitamina K presentan interferencia con la dieta, como son las hojas verdes, vino, yuyos, que van a provocar una potenciación o una disminución de la función del anticoagulante. Los yuyos, que son muy consumidos en misiones, son los que nos pueden alargar los tiempos. Y las trombocitopenias inducidas únicamente por heparinas. Las drogas que tienen una eliminación renal, principalmente los oxabanes, hay que tener en cuenta la función renal del paciente a partir del clímax. La alta
ventana terapéutica, es decir, que son seguros porque no se unen a proteínas, tienen una única vía de eliminación, tienen una dosis fija y si los dejas de tomar no quedan en circulación como las heparina de alto peso molecular por el tipo de cinética. El paciente deja de tomar hoy y dependiendo del factor que inhiba o no, va a ser el tiempo que va a tardar de dejar de estar anticoagulado. En los estudios hay menos episodios de sangrados. Las ventajas del efecto anticoagulante es más estable y predecible. Son a dosis fija, los alimentos interfieren con su acción, tiene una amplia ventana terapéutica y todos ellos presentaron menor sangrado cerebral cuando se los comparó con los antivitamina K. Las limitaciones tienen una mala adherencia al tratamiento. Esto quiere decir especialmente en ancianos que no requieran uso prolongado de medicamento al prescindir del monitoreo mensual de anticoagulación. Al no requerir monitoreo, estos pacientes se dejan estar, se olvidan las tomas o toman 2 pastillas. La disponibilidad del antídoto. No todos los pacientes tendrán un antídoto disponible en forma inmediata, ya que únicamente contamos con agente reversor para el antitrombínico dabigatran y solo se puede acceder al mismo en centros de alta complejidad. No se podrán usar los DOACs en todas las indicaciones clínicas en las que ya conocemos que los antivitamina K son efectivos. No tenemos la necesidad de monitoreo del RIN y solo contamos con pruebas más complejas para medir la concentración de DOACs en sangre. El mecanismo de acción de los inhibidores orales de la trombina o gatranes es que actúan inhibiendo directamente a la trombina. Tiene un efecto máximo como anticoagulante que es muy rápido, entre las 2 y las 3 horas. Solo el 35% de la droga se une a las proteínas del plasma. Tiene una vida media entre 12 y 17 horas. No se ajusta por peso, atraviesa la barrera placentaria y esto hay que tener mucho cuidado porque no se puede usar durante el embarazo. Se elimina principalmente por vía renal, el 80%, y siempre debe estimarse el filtrado glomerular antes de iniciar un tratamiento con dabigatran. Los inhibidores del factor 10 activado son inhibidores directos, reversibles y selectivos que bloquean al factor 10 activado. Actúan en una etapa más temprana de la hemostasia al inhibir al complejo protrombinasa. A diferencia de las heparinas, son capaces de inhibir el factor 10 activado en forma independiente de la presencia de antitrombina. Se calcula que al inhibir una molécula del factor 10 activado se evita la formación de aproximadamente 1000 moléculas de trombina. En Argentina contamos con un agente antitrombínico directo denominado dabigatran y con 2 agentes antifactor 10 activado, el rivaroxaban y el apixaban. Estas son las presentaciones comerciales de los DOA más conocidos, el Pradaxa y el Xarelto. Características de los anticoagulantes. Acá tenemos los 4 anticoagulantes directos en donde podemos ver el pico de acción en los 4 que se da entre las 2 y las 4 horas. Entonces, si el paciente tomó Pradaxa a las 8 de la mañana, sabemos que a las 10 de la mañana ya está en su pico máximo, pero a las 8 de la noche está en el baño. Con estos datos yo sé que en una guardia, por ejemplo, el porqué de mi prolongación del tiempo de trombina. Esto no es indicador de concentración, simplemente de que está tomando esta droga, ¿o no? El agente reversor o los antídotos más conocidos del dabigatran es el idarucimab, que sí están disponibles, y no así los antídotos para los otros anticoagulantes orales.
Indicaciones de los anticoagulantes orales directos en distintos escenarios clínicos. Entonces, estos dos están aprobados para la prevención de un accidente cerebrovascular o embolia sistémica en la fibrilación auricular que no tiene origen valvular, en el tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa como trombosis venosa profunda y embolia pulmonar, en la profilaxis de la flebotrombosis, en la artropatía de cadera o rodilla y la profilaxis alejada en enfermedad coronaria. El paciente con fibrilación auricular debe ser evaluado siempre sobre los factores de riesgo trombóticos y de sangrado antes de iniciar un tratamiento anticoagulante. ¿Cuándo están indicados los anticoagulantes antivitamina K? Los pacientes con contraindicación para los DOACs como interferencia de medicamentos en pacientes pediátricos. En caso de sospecha de mala adherencia al tratamiento anticoagulante, los tratados con un antivitamina K que ya se encuentran estables con los discumarínicos con un tiempo de rango terapéutico mayor al 65% y que no deseen cambiar en tratamiento. En pacientes frágiles con función renal o hepática deteriorada o con un peso menor a 50 kilogramos. Aquellos con riesgo de sangrado gastrointestinal y en presencia de estenosis mitral reumática o válvula prostética mecánica. ¿Cuándo sí debemos indicar los anticoagulantes orales directos? En pacientes tratados con antivitamina K adherentes al tratamiento para el inicio del tratamiento anticoagulante en pacientes sin comorbilidades o en plan de cardioversión eléctrica a corto plazo, en situaciones donde no se puede contar adecuadamente la anticoagulación por falta de laboratorio de hemostasia. En situaciones que no se puede controlar la anticoagulación por falta de laboratorio de hemostasia o por dificultades para la extracción de sangre, cuando el paciente elige no realizar controles de coagulación. Estas indicaciones se dan cuando los pacientes presentan una anticoagulación en la fibrilación auricular. Ahora, los no anticoagulantes directos tienen algunas ventajas para el tratamiento inicial de la trombosis venosa profunda si lo comparamos con el tratamiento tradicional de heparinas de bajo peso molecular y los antivitamina K. No se requiere monitoreo diario de la coagulación para llegar a un rango adecuado de dosis. No genera trombocitopenia inmune. Tiene un rápido comienzo de acción y un menor riesgo de sangrado. Al no tener interferencia con alimentos como los antivitamina K, el control y las instrucciones para el paciente resultan mucho más sencillas. Permiten el manejo desde el domicilio también del enfermo. Ahora vamos a ver el rol de laboratorio. Si bien no es necesario el monitoreo del laboratorio de los DOACs para ajustar su dosis, hay que recordar que tanto las pruebas basales como los ensayos especiales realizados en el laboratorio de hemostasia podrían verse afectados por la presencia de los anticoagulantes directos en el plasma. Vamos a ver un poco la detección cualitativa de los anticoagulantes orales directos a través de las pruebas básicas de coagulación. Si bien nosotros desde el laboratorio no contamos con el recurso para poder medir la cantidad de droga que tiene el paciente, en las pruebas básicas de coagulación podemos ver que se modifican frente a estos medicamentos. ¿Qué hacen cuando se modifican? Indican la presencia de la droga nada más. El tiempo de trombina es normal, me indica que no hay droga. Y si el tiempo de trombina es prolongado, me indica que hay una presencia de droga. El tiempo de trombina con dabigatran se va a prolongar aunque esté en baño, pero el tiempo de protrombina y el APTT no va a cambiar. Por eso es importante conocer dónde hace el pico. La concentración máxima será a las 2 horas y generalmente a las 12 y 17 horas, dependiendo del paciente, hace el baño. El aumento o disminución de los analitos medidos en el laboratorio van a depender de si tienen un ensayo basado en la inhibición del factor 10 o del factor 2. Por ejemplo, el método de antitrombina, proteína C y proteína S que tenemos en el laboratorio no dependen de la trombina. Por eso lo podemos utilizar aunque esté con el anticoagulante directo.
En el ensayo de factor 10 cromogénico se usa el factor 10, perdón, en el ensayo del factor 8 cromogénico se usa el factor 10. Entonces, un DOAX va a modificar. Ahora vamos a ver el anticoagulante lúpico. Cuando una paciente está con una droga, con un DOAC, no se debe realizar la búsqueda del inhibidor lúpico porque, como sabemos, el veneno de víbora de Russell contenido en el reactivo de screening llamado LA1 de Siemens desencadena la coagulación del plasma mediante la activación directa del factor 10. Y es sobre el factor 10 activado donde actúan los DOAC, provocando resultados falsos positivos. Acá tenemos un caso clínico en donde una paciente de 34 años se anticoagula por trombosis venosa profunda en miembros inferiores izquierdos. El curso de internación fue en marzo del 24 y en primera instancia recibió heparinas de bajo peso molecular más cabalgamiento con dicumarínicos. Esta paciente luego se externa con controles por hematología ambulatorio, tiene mal tiempo en un rango terapéutico. Se vuelve a internar y el paciente recibe una anticoagulación mínima por 6 meses. Esta paciente se externa con rivaroxaban 20 miligramos por día vía oral con las comidas, entre muestras y bueno, esta paciente que recibe los DOA, como sabemos, como le expliqué antes, no se debe investigar la presencia de inhibidor lúpico, ya que puede obtenerse resultados no concluyentes o falsos positivos. La médica indica que debe cumplir los 6 meses de anticoagulación y luego se solicitará ecodoppler venoso de reevaluación y el control a los 2 meses. Acá podemos ver claramente cómo cómo la médica indica la anticoagulación sin un control como lo hacen un control mensual con los pacientes que toman otros tipos de anticoagulantes orales directos. Otros tipos de anticoagulantes orales como por ejemplo la antivitamina K. Como conclusión, los DOA son una alternativa válida de la anticoagulación en la fibrilación auricular, en tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa y profilaxis de la fleotrombosis en la artropatía de cadera o rodilla. Todas las guías de manejo actual recomiendan su uso antes que los anticoagulantes de la vitamina K por su practicidad, facilidad de manejo, mejor perfil de seguridad, aunque existen situaciones en donde los dicumarínicos son una mejor opción en esta enfermedad. Los DOAs pueden utilizarse como anticoagulantes en pacientes con enfermedad cardíaca que no sea fibrilación auricular, pero el nivel de evidencia en ciertos casos es menor y los resultados de diferentes estudios en este campo no han resultado adecuados. Si bien esta nueva terapéutica no requiere control del laboratorio, es necesario conocer con qué droga está el paciente para poder determinar con claridad el porqué de la prolongación de las pruebas de laboratorio. La determinación cuantitativa de los DOAs son por métodos que no están disponibles como el, el HPLC. Muchas gracias.